El siguiente problema vamos a determinar la función de transferencia en un recortador de dos niveles. El recortador de dos niveles está definido por el circuito que muestro en la figura. Tiene dos diodos, tres resistencias, una fuente de entrada, dos fuentes en continua y deseamos hallar la relación B0 entre BI. Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es asumir que los dos diodos conducen y elaborar esas dos mallas por Kirchhoff. La primera malla la hacemos para definir la corriente que pasa por esa resistencia que está allí de 10K, que es común a las dos mallas, aplicamos ley de nodo y vemos que definiendo ese sentido de la corriente, ese valor es I1 menos I2. Tenemos la primera ecuación que relaciona el voltaje de entrada con las dos corrientes, ¿ok? Y luego tenemos una segunda ecuación que relaciona las dos corrientes en la malla donde está I2, la corriente 2 circulando, ¿ok? Con esas, aquí dejo en detalle los cálculos paso a paso. Lo pueden ir viendo. De todas maneras, este material se los voy a subir en PDF. Luego, que es importante, bueno, que debo resolver para I1 y I2, hallar ellos en función del voltaje de entrada. Hallo I1, primero hallo I2 en función del voltaje de entrada, despejando I1 de esa ecuación número 2, lo coloco en la ecuación número 1 y me da esa relación. Me dice que I2 es igual a BI menos 21,25 entre 27,5 kiloohmios, que eso me da una corriente en miliamperios. Por eso no está el valor de K o de kilo ohmios asociado a esa resistencia, sino el valor de miliamperios. Luego ese valor lo sustituyo, tengo I1. Entonces me da una ecuación I2 en función de BI y otra ecuación I1 en función de BI. ¿Qué es lo importante? Que bueno, que como partimos de la premisa de que los dos conducían, para que el diodo 1 conduzca, esa corriente debe entrar por el ánodo. Esa corriente 1 debe ser mayor que 0 porque la definimos que entra por el ánodo. La corriente 2 sale del ánodo y por lo tanto este es el ánodo. Esa corriente 2 está saliendo del ánodo y aquí está entrando en el ánodo. Aquí entonces tiene que ser mayor que 0, pero aquí debe ser menor que 0 porque va en sentido contrario. Entonces esos dos criterios son colocados en la siguiente premisa. Y ahí, cuando hacemos esos criterios, nos damos cuenta que BI, el voltaje de entrada, debe ser mayor que 7,5 voltios en un caso, y en otro caso tiene que ser menor a 21,25 voltios. ¿Ok? Entonces, para ese rango de valores calculamos B0. Es decir, que B0 va a ser igual, de acuerdo a la malla, al circuito, va a ser igual a 10 más 5K por I2, que es la caída de tensión que hay en esta resistencia. Es decir, aquí calculamos B0. 10 más 5K por I2. Con ese valor obtenemos una ecuación una ecuación que depende del valor de BI, o sea, es igual a 2BI menos 68.5 entre 11. Y bueno, con eso hallamos ya una relación B0 entre BI para ese rango de valores. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si el voltaje de entrada es menor que 7,5 voltios? El diodo 1 no conduce, porque fue una de estas premisas. El diodo 1 no va a conducir. ¿Y qué pasa con el diodo 2? El diodo 2 siempre conduce porque el ánodo, primero por la premisa de que es menor que 21.25 y segundo, el ánodo es más positivo que el cátodo en esa malla. Y entonces el voltaje de salida es 10 menos 5K
Aquí lo hacemos 10 menos 5K por I3. Definimos I3 si el diodo está conduciendo en el sentido adecuado. O sea, I3 va entrando por el ánodo del diodo. ¿Ok? Si resolvemos esa malla, nos da que I3 es igual a 10 menos 2.5 entre la suma de las dos resistencias. Y eso me da 7,5 entre 15K. Cuando sustituyo, me da un B0 igual constante de 7,5 voltios. El último paso es ¿qué sucede cuando es mayor que 21,25 voltios? Bueno, el diodo no conduce y ya el voltaje de salida es independiente de V sub I. Su valor va a ser 10 voltios. ¿Ok? Y en resumen tenemos para los distintos valores de V sub I cuánto es el valor de V sub 0. Para V sub I menores que 7,5 voltios tenemos un V sub 0 de 7,5 voltios. El diodo 1 no conduce y el diodo 2 conduce. Luego entre 7,5 y 21,25 tenemos una recta con esa característica donde el diodo 1 conduce y el diodo 2 conduce, y luego para mayores es una constante de 10 voltios. ¿Okay? Los puntos de ruptura son 7,5 y 21,25. Aquí lo podemos graficar. El voltaje de salida en el eje de las Y y el voltaje de entrada en el eje de las X. Y nos da esa característica. Con esto estamos solucionando el problema. Es decir, estamos definiendo la característica de transferencia, V0 entre VI, y los puntos de ruptura.